Ay, re estétic. Bueno, nada, antes de arrancar, vamos a hacer una mini recre. Les voy a mostrar una lista de palabras. Acá tengo dos pico dulces. Voy a hacer dos preguntas. La persona que me conteste correctamente la primera pregunta se lleva un pico dulce y la persona que bueno, tuve que agarrar de casa. Ahora va a ser otra persona. Sí, sí. Eh, y la persona que conteste correctamente la segunda se lleva otro, ¿ok? Sí, sí, que las que de vuelta contestan bien las dos. Es así. Bueno, a ver. Primer pregunta. Era eso. ¿Va? ¿No? ¿Alguien me quiere ayudar? Dice on. ¿Ahí? No, tampoco. Yo no estoy tocando nada. Taran, tan, tan. Música de ascensor. Taran, tan, tan, taran, tan, taran. ¿Tocó algo? No sé qué hacer. Bueno, como les decía, el que contesta correctamente se lleva un pico dulce y el que contesta correctamente la otra se lleva otro pico dulce. La primera pregunta es un poquito más fácil, así que estén más atentos a la primera, si quieren llevarse el pico dulce. Y si no, la segunda, bueno. Levántenme la mano así no gritamos todos al mismo tiempo. No tengo el control. ¿Está? Bueno, si no. ¿Milagro? Ahí va. No sé qué hice. ¿Ocurrió? ¿Pasó? ¿Para quieren que pruebe? Sí. Ahí va. Ahí está. Ok. Tenemos esta lista de palabras medio extrañas, medio raras. Así que, primera pregunta, rápido y levántenme la mano. ¿Qué tienen en común todas estas palabras? Fer fue el primero. ¿Quiere decir que son? Muy bien. No, se lo pregunté a él. Se lo pregunté a él. Muy bien. Ahí va. Muy bien. Se descontroló todo. Se descontroló. Muy bien. Son todas fobias. Segunda pregunta. Queda un pico dulce. ¿Alguien puede, mirando esta lista, les doy un minuto, las voy a leer, así, antes de hacerles la pregunta. Tenemos esta lista de fobias. Tenemos, perdón si alguno sabe y lo estoy leyendo mal, no las conozco muy bien. Es xantofobia, turofobia, onfalofobia, caliginofobia, hipopotomonstrosesquipedalifobia, no, liofobia casi. Sí, sí, sí. Nomofobia, ergofobia, aritmofobia y la chanofobia, la chano y fobofobia. ¿Alguno puede decirme el significado de una de estas fobias? Ay, vale, a ver. ¡Re bien! ¡Re bien! Pensé que no iban a adivinar. Bueno, muy bien. Como bien decía Valen, la palabra más larga es el miedo de las palabras largas, irónicamente. Ay, como que generó mucha polémica esto. Cálmense. Bueno, tenemos miedo al color amarillo, miedo al queso, miedo a los ombligos, miedo a las mujeres hermosas, miedo a las palabras largas, irónicamente. Me risa, Pablo. Miedo a estar sin el celular o sin conexión. Miedo al trabajo o a encontrar empleo. Puede ser que un para acá tengamos esa fobia. Nomofobia. Miedo a los números, miedo a las verduras y miedo a tener miedo. Bueno, por más graciosas que sean estas palabras y los significados, vi que generó un poco de charla y un poco de polémica. La verdad es que todos tenemos algún miedo en nuestras vidas. Por ahí no le tenemos miedo al color amarillo o al queso, pero como seres humanos, un miedo tenemos. Probablemente tengamos más de uno, 5, 10, 20, 30, ojalá que
sea mucho menos que eso, pero todos tenemos algún miedo, algo que nos genera un poco de inquietud o que nos paraliza cuando nos enfrentamos a eso. Y en la Biblia, el miedo viene de la palabra phobos, que justamente por eso se dice fobia, y el miedo se transforma en fobia cuando es una situación, un pensamiento, algo que se vuelve tan intenso que alcanza como niveles irracionales y nos paraliza completamente. Y cuando me tocó hablar esta vez en punto, sentía un poco en mi corazón de hablar del tema del miedo. Tal vez es porque por ahí es un tema que no hablamos mucho, no es tal vez un tema de conversación que se da mucho a la ligera. Tal vez estás pasando por una situación que te genera mucho temor y cuando alguien te pregunta, che, ¿cómo andas? Bien, bien, estoy bien. No le decís, che, me está pasando esto que me da miedo. Y tal vez también como adultos no es tan normal decir tengo miedo. Lo esperamos tal vez de niños, pero no como adultos o personas grandes decir le tengo miedo a esto. Entonces, bueno, me puse a pensar un poco en el tema y para inspirarme un poco le hice preguntas a algunas personas a qué cosas les tenían miedo. Y estas fueron un par de las respuestas. Una amiga me dijo que le tenía miedo a las arañas, a los trenes, a las montañas rusas, amiga entre los 25 y 30 años de edad. A una nena de 7 me dijo que le tenía miedo a las tormentas eléctricas, a los tiburones, a perderse. Otra amiga me dijo que le tenía miedo a que la muerte sea inevitable, a los asaltos violentos, a los accidentes en coche. Un niño de 4 me dijo que le tenía miedo a los monstruos, a los dinosaurios, a las personas malas. Otra amiga me dijo que le tenía miedo a pincharse con un vidrio roto, a ver una muerte de tránsito o a olvidarse algo en su casa y que después se queme. Otra nena de 6 años me dijo que le tenía miedo a los payasos y a la oscuridad. Y otra amiga le tenía miedo a las arañas, a quedar en ridículo y a la soledad. Como podrán ver, hay una diversidad de miedos. Tal vez entre edad y edad cambia un poco, pero hay un tema en común, es que nosotros, sin importar nuestra edad, el género, nuestra familia, el contexto social o cultural, hay algo que nos genera temor y que siempre está. Y esto me hizo acordar un poco cuando veía las respuestas. Yo cuando era chica tenía mucho miedo, era bastante miedosa. Y había dos cosas que le tenía mucho miedo, a la oscuridad y a quedarme sola en casa. Me da miedo que por ahí estaba con mi familia, me iba a dormir y me despertaba y mi familia se había ido. Era como ese miedo de quedarme sola. Y también mucho miedo a la oscuridad, al punto que todas las noches alguien tenía que venir conmigo a mi cuarto, quedarse conmigo hasta que yo me quedaba dormida y después se iban. Y medio que hay una penitencia para mis hermanos, que era, si te portás mal hoy, la acompañás a Lucía a quedarse a su cuarto hasta que se quede dormida. Y era así, porque además no es que me dormían 5 minutos, tardaba media hora. Y la persona se tenía que quedar así hasta que me quedaba dormida. Y bueno, en casa era un tema re común, como hablar de los miedos, como familiarizarme yo como niña a que, bueno, los miedos estaban, pero que había que enfrentarlos y hacer algo al respecto. Mi mamá me había regalado un libro que se llamaba Tengo miedo, y medio que ya me lo sabía de memoria de tanto leerlo, pero porque, bueno, la idea era esto, como amigarme con mis miedos. Y me acuerdo de ser chica, tendría, no sé si 7, 8 años, y con la mentalidad de niña me di cuenta que yo no le había preguntado a mi mamá cuál era su miedo. Viendo a mi mamá como una mujer mayor, como, no sé, más empoderada, como más una heroína para mí, y le pregunté, ma, ¿vos tenés algún miedo? Y me dijo, yo pensando como que me iba a decir un payaso, los tiburones, y me dice, sí, yo tengo miedo que a ustedes les pase algo malo, refiriéndose a mí, a mis hermanos y a mi papá. Y eso, me acuerdo de ser chica y decirle como, no, ma, un miedo en serio te estoy preguntando, como, ¿a qué le tenés miedo? Y me dice, a eso, que les pase algo malo a ustedes. Y medio que de chica no lo entendí, porque yo tenía ese miedo a la oscuridad, a quedarme sola, eran como miedos muy concretos, no por ahí tan abstractos. Y tal vez, leyendo ahora esto, como que lo pienso más de grande y digo, sí, era súper entendible el miedo que tenía mi mamá, ¿no? Como por ahí no era miedo a la oscuridad como tenía yo, pero era un miedo más abstracto o diferente. Pero bueno, en conclusión, sin importar la edad, la persona que sos, de dónde venís, nadie es ajeno al tema del miedo. Y estas respuestas me dieron a entender eso. Así que bueno, ya que entramos un poco en tema, ¿qué es el miedo? Todos sabemos lo que es el miedo, lo sentimos, lo sabemos,
teóricamente bien, lo sabemos bien, pero bueno, lo repasamos un poquito. Básicamente el miedo es una emoción básica y natural que tenemos todos los seres humanos, universalmente. Incluso hay muchos animales que lo tienen. Y tenemos esta emoción cuando nos encontramos ante una situación que nos parece amenazante o peligrosa o desconocida. Y es una respuesta completamente natural del cuerpo de reaccionar y querer encontrar una manera de protegernos. A veces queremos huir, a veces queremos enfrentarlo, pero bueno, es una reacción de supervivencia que tenemos todos los seres humanos. Tenemos síntomas que son fisiológicos, como eh, el cambio en la respiración, la tensión muscular, a veces temblamos, transpiramos, tenemos síntomas cognitivos, que tenemos pensamientos como, bueno, ¿cómo puedo resolver esto? O, che, me quedo paralizado, no sé qué hacer. O también tenemos síntomas conductuales, que puede ser, por ejemplo, el acto de lo que hacemos ante estas situaciones que percibimos peligrosas. Como, por ejemplo, salir corriendo, huir o buscar una manera de solucionar el problema. ¿Y por qué repaso esto que ya todos conocemos y es un poco obvio? Lo repaso porque me parece importante resaltar que el miedo no siempre es algo negativo. Eh, Creo que tenemos como esta teoría social de que están las emociones positivas y las negativas, ¿no? Como las emociones positivas es la felicidad, la alegría, no sé, el enamoramiento, la gratitud, la esperanza, y las emociones negativas son el enojo, la tristeza, el miedo. Y con estas emociones negativas hay que sacarlas. Si las estamos sintiendo hay que reprimirlas, no hay que sentirlas, hay que hacer algo al respecto. Y no, el miedo es una emoción completamente natural que tenemos todos los seres humanos y que si lo manejamos bien podemos tomar buenas decisiones, pero el problema es cuando nos dominan y cuando nos paralizan. Y con la ayuda de mi amigo ChatGPT, le pregunté cuántos miedos hay o qué tipos de miedos hay, porque la verdad es que son un montón si te pones a pensar y pueden ser diferentes los míos a los tuyos. Y me hizo este resumen, que no voy a leerlos, no voy a entrar mucho en detalle, pero si ustedes lo ven así medio por arriba, probablemente se encuentren eh, identificados con alguno de estos miedos, tal vez en el pasado, tal vez ahora están transitando alguno de esos miedos, o tal vez por ahí los vayan también a pasar en el futuro. Tenemos miedos materiales o concretos, miedos sociales, miedos existenciales o filosóficos, miedos emocionales o relacionales, miedos de las distintas etapas de la vida, en los cambios, miedos simbólicos y miedos a partir de traumas pasados que pasamos. Y bueno, como así cada uno de nosotros en esta reunión de hoy tenemos un miedo o varios, en la Biblia también podemos encontrar muchas personas que también tuvieron miedo. Y mientras estudiaba un poco este tema en la Biblia, me encontré con este facto que me pareció re interesante, que decía que la frase no tengas miedo en la Biblia aparece aproximadamente 365 veces. Lo que quiere decir que hay un versículo que te recuerda que no tengas miedo para cada día del año. Hay muchas personas que lo interpretan como es Dios diciéndote todos los días del año, no tengas miedo, hace esto, no tengas miedo, no te paralices, no tengas miedo, yo soy tu Dios. Y tal vez no aparece literalmente la frase no tengas miedo, pero en las distintas versiones, como no temas, no temáis, Reina Valera, NTV, TLA, todas las versiones, siempre está este mensaje, no tengas miedo. Y acá podemos encontrar un par de ejemplos. En el primer versículo, Dios le está hablando a Abraham para reafirmarle la promesa que él tiene para su descendencia, para la protección. Después, en el segundo versículo, es Moisés alentando a su pueblo cuando tiene que escapar perdón, cuando el pueblo de Israel está enfrente del Mar Rojo y tienen que seguir para adelante y sienten mucho miedo. Después también, en el tercer versículo, son palabras proféticas al pueblo de Israel, cuando están durante el exilio. Después, en el cuarto versículo, es cuando el ángel Gabriel le habla a María y le dice que va a tener a Jesús y que va a ser la madre.
Y después en el quinto versículo tenemos a Jesús hablándole a sus discípulos en medio de la tormenta, también, a que no tengan miedo. Y bueno, como podrán ver, acá hay varios ejemplos en distintos momentos de la historia, con distintas personas, que básicamente el mensaje es el mismo. No tengas miedo, yo estoy con vos, no tengas miedo, quédense tranquilos, y bueno, ese tipo de aliento. Y, y bueno, me ponía a pensar un poco esto y digo, che, qué bueno este facto, qué bueno que Dios siempre nos recuerda, no tengas miedo, quédate tranquilo, no tengas miedo, yo estoy con vos. Pero esta frase me recordaba un poco, el no tengas miedo, a esa persona que cuando vos por ahí estás llorando y viene y te dice, no llores, está todo bien. Y es como, ¿ese es tu consuelo? Decirme que no llore, ya estoy llorando. O viste, vos estás preocupado por algo y viene alguien y te dice, no te preocupes, va a estar todo bien. Y es como, eso es todo lo que tenés para decirme. Oh, no te enojes por esto, no vale la pena. Y es como que vos estás sintiendo eso re fuerte y vos por ahí sos consciente que no tenés que sentirte así o que tenés otras maneras de sentirte, pero no te resuelve el problema que alguien te diga algo obvio. Y lo mismo pasa con esto, es como, Dios, ya sé que no tengo que tener miedo, pero porque me digas no tengas miedo, no va a hacer que desaparezca mi miedo mágicamente. Y déjame decirte que Dios no te invita a ignorar el miedo, sino a enfrentarlo. El no tengas miedo es un recordatorio, pero es un aliento también a que enfrentes esas situaciones que te paralizan, que te inquietan, y, y no es solo él, está todo bien, no pasa nada, no hay que temer. Y así como hubieron personas en la Biblia, como María, como Moisés, como Abraham, que tuvieron miedo, Dios siempre igual los llamó a enfrentarlos. Y hay dos historias muy claves para mí hoy que les quiero compartir, que me enseñan mucho acerca de este tema. El primer pasaje que quiero compartir con ustedes hoy está en Marcos 4, y para ponerlos un poco en contexto es cuando Jesús estaba en la tierra, y él estaba con sus discípulos, y bueno, estaban siempre juntos, Jesús les enseñaba las parábolas, eh, hacía los milagros con ellos, y bueno, tenían una relación muy cercana, eran como el grupete, como la banda de Jesús. Y esta historia se da en medio de una tormenta, estaban todos los discípulos y Jesús en una barca. Y el pasaje dice así: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban totalmente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Y es un pasaje que a mí me pasa mucho, lo dije un par de veces, que hay muchas historias bíblicas que por ahí uno las sabe de memoria de chiquito, o con las imágenes como de la barca retierna y Jesús con los discípulos y la tormenta en forma de tormentita, y la verdad que era una situación que yo lo pienso y digo, también estaría completamente aterrada, estaría igual que todos los discípulos, y era una situación de mucho temor, de mucho terror. Básicamente el riesgo de vida de los discípulos estaba ahí al borde, porque claro, era una tormenta en el medio del mar. ¿Qué otra cosa podía pasar? Se da vuelta, se morían. Y en esta situación Jesús estaba durmiendo, tranquilo, en silencio, en la suya, y los discípulos van y lo despiertan como Jesús. A ver, estamos en esta situación, como, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿No te importa lo que está pasando ahora? Y
leí este pasaje y pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo que le pasaba a los discípulos en medio de esta tormenta, ¿no? Como cuántas veces en medio de una tribulación o en medio de una dificultad que nos atemoriza, oramos y le pedimos a Dios como, Dios, ¿dónde estás? No me estás escuchando, no vas a hacer nada al respecto con esto que te estoy pidiendo, parece que no me escuchás, que estás dormido, que, no sé, dame una respuesta, algo, ¿no? Como sacudir a esto, como hacían los discípulos, como sacudirle a Jesús como despertate. Y muchas veces nos pasa eso, ¿no? Como que Dios no nos responde, está dormido. Y quiero que prestes atención a este pasaje eh, y entiendas que Jesús estaba en la misma barca que estaban los discípulos. Jesús estaba en la misma situación que estaban pasando los discípulos. Jesús estaba en la misma tormenta por la que estaban pasando los discípulos. La única diferencia era que los discípulos estaban atemorizados, habían entrado en pánico, estaban moviéndose de acá para allá, estaban buscando soluciones, estaban desesperados y Jesús estaba durmiendo tranquilo. Todo esto en la misma barca, en la misma situación, en la misma tormenta. Y cuando Jesús se levanta, porque claro, yo supongo que lo habrán despertado sacudiéndolo como hace algo, Jesús les pregunta como, ¿por qué tienen miedo? Y uno piensa, ¿no? Como re irónico, como Jesús, ¿por qué me estás preguntando por qué tengo miedo? ¿No te das cuenta que están cayendo rayos, me voy a morir, la estamos pasando horrible? Y la lógica que tenía Jesús en esta pregunta no era la dificultad o el momento de temor que estaban pasando, sino que era hacerles ver que el problema que estaban pasando era no era la tormenta, sino la falta de fe que tenían los discípulos. Como les decía antes, Jesús estaba pasando por la misma situación que ellos, pero Jesús estaba tan tranquilo que estaba dormido en medio de una barca. O sea, yo me pongo a pensar eso, como se estaba moviendo todo alrededor, se estaban mojando, se sacudían, y Jesús estaba plácidamente durmiendo, y estaba en paz, mientras que los discípulos estaban tratando de salvar sus vidas. Y cuando les pregunta esto como, ¿por qué tienen miedo? No era la lógica de, ¿por qué te da miedo la tormenta? Era la pregunta de, ¿por qué te estás desesperando si yo estoy acá con vos? ¿Por qué te desesperás si sabes que yo puedo tener el control de todas las cosas y que estás conmigo y que yo te voy a cuidar, no te va a pasar nada? Y Jesús no les estaba exigiendo a ellos que no tengan miedo, ¿no? Como les decía antes. No es que sentir miedo es algo malo, es una emoción negativa, sino que aprendieran a confiar en Él a pesar de la situación que estaban pasando. El miedo puede aparecer en nuestras vidas, pero la fe es lo que define cómo respondemos cuando aparece la tormenta. Y el segundo pasaje, que también es muy parecido a este, también estamos en contexto de tormenta, del agua, de los discípulos y de Jesús, está también en Mateo 14 y dice así. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas, y mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, 3 de la mañana, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, claramente, clamaron, «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo, «tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó. «Señor, si realmente sos vos, ordename que vaya hacia vos caminando sobre el agua». «Sí, vení», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó.
De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tenés tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron y le dijeron, de verdad eres hijo de Dios. Y también, ¿no? Como una situación que la leemos así, parece re tranqui, pero pónganse realmente en el lugar de los discípulos. Son las 3 de la mañana, estás en el medio del mar, todo oscuro, no se ve nada. Tormenta fuerte, vienen baldazos de agua por todas partes, rayos, relámpagos. Una barquita que seguro era de madera, nada más que eso, moviéndose todo, desesperado por la vida, y encima de repente, a lo lejos, ves una figura medio blanca caminando sobre el agua. Chau. Si yo no me morí del miedo de la tormenta, me muero de eso. Y aparece Jesús, ¿no? Y se da esta situación de que Pedro lo ve, le pregunta si realmente era él, si podía caminar sobre el agua, y así sucede. Y este pasaje me enseña 4 cosas también acerca de este tema del miedo, ¿no? El primero es que, aún en medio de la tormenta, Jesús siempre está presente. Dios siempre se va a mostrar presente en medio de la tormenta. Me parece re loco porque pienso, esta situación tranquilamente se podría haber dado de otra manera, ¿no? Como por ahí una tormenta, pero más cerca de la orilla, y de última lo veían a Jesús caminando sobre la orilla, pero fue una situación que se dio así como para mostrar que en medio de la situación o el contexto más random, que era el medio del mar, porque no hay nada más en el mar más que eso, Jesús decidió acercarse caminando sobre el agua hacia donde estaban los discípulos. Y un poco lo que les decía antes, ¿no? Como que hay veces que parece que Dios está dormido, que no contesta, que no aparece, pero incluso en esos momentos en que no nos podemos imaginar que Dios pueda mostrarse presente o aparecer, lo hace. Así como hizo Jesús en el medio del mar, apareciendo como una figura blanca, caminando literalmente sobre el agua, Dios puede aparecer en las situaciones más random que se te ocurra. Después, Pedro logró caminar sobre las aguas por su fe, no por su habilidad. Y más allá de que Pedro tenía varias cosas, era una persona medio intensa, la verdad que fue re vivo Pedro, porque como que vio esa situación y aprovechó y dijo, bueno, como me la juego, voy a tener fe en esto. Y podría haber como buscado, no sé, otra manera de poner a prueba su fe. Pero le dijo a Jesús como, che, si realmente sos vos, como, llama hacia donde vos estás. Y pudo hacer eso por su fe, no porque podía hacerlo porque Jesús tenía poder, pero lo hizo porque él tomó ese paso, ¿no? Y, y pensar que Pedro fue la única persona, además de Jesús, en la Biblia, que sepamos, fue la única que caminó con Jesús sobre el agua. Y fue nada más por su fe, no fue por nada más, porque era una persona común y corriente como todos, tenía sus inseguridades como todos, tenía sus dudas como todos, pero se las jugó, tuvo fe. Y el tercer punto también que les quiero compartir es, ojo en dónde vos hoy decidís enfocar tu mirada. Cuando Pedro salta, no sé si salta, pero saca el pie de la barca y empieza a caminar con Jesús, dice el pasaje que tenía su mirada puesta en Jesús. Y era eso nada más. Él iba caminando paso a paso y lo seguía mirando a Jesús. Y el momento que él desvía su mirada y ve las olas, ve el viento, ve la lluvia, ve los rayos, se empieza a hundir. Y eso mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros estamos en una situación y empezamos a enfocarnos en lo negativo, en los miedos, en todo lo que puede salir mal, en lo que pueden pensar de mí, en lo que me pueden decir, nos empezamos a hundir. Entonces esas cosas, yo lo pienso así, ¿no? Como que tenemos a Jesús y esas cosas hay que sacarlas. Empiezan a estorbar en el camino. Y cuando yo tengo mi mirada fijada en Jesús, puedo caminar más tranquila. Y no quería decir que la tormenta no estaba pasando, no es que Pedro estaba caminando y de repente se puso todo soleado. No, la tormenta estaba pasando, las olas seguían, pero él tenía la mirada puesta en Jesús y podía caminar tranquilo. Y también qué hermoso, ¿no? Como que cuando él se empieza a hundir, dice el pasaje que rápido Jesús le agarra la mano y lo salva. Y el cuarto punto, que también me enseña este pasaje, y que por ahí es medio polémico, es
animate a probar a Dios en medio de la tempestad. Y cuando Pedro lo ve a Jesús caminando, le dice, che, si realmente sos vos, si vos sos el Hijo de Dios, si vos sos Jesús, mándame a caminar sobre el agua. Y yo me pongo en el lugar de Pedro y yo, Lucía, digo, bueno, quiero una señal para saber si realmente era Jesús. Le hubiese tirado algo más tranqui, como que por ahí, no sé, que salte un delfín, como algo más chill. Bueno, está bien, creo que sos Jesús. Y Pedro le pidió como lo más loco del mundo, como, ok, si realmente sos Jesús, hacé que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dice como, dale, vení, no hay problema. Y para mí esto también es súper válido, como que las situaciones difíciles que atravesamos, que nos dan temor y miedo, también son momentos en los que tenemos que probar a Dios y realmente poner a prueba lo que Él nos promete y si Él lo cumple. Y Dios no es mentiroso. Eso es algo que tenemos que recordar. Si Dios en su palabra promete que en medio de la tribulación Él te va a dar paz, decile, Dios, vos me prometés esto es lo que vos decís, dame paz. Si vos me decís que a mí nunca me va a faltar nada, en esto que a mí me está faltando te pido que me lo des, pero porque vos lo decís y vos no mentís. Si vos me decís que todas las cosas ayudan para bien, te pido también que me muestres qué bien está saliendo de esto, porque yo no lo estoy viendo. Y con un montón de cosas más. Vos también animate a probar a Dios como Él te prueba a vos en tu fe. Y también les quería preguntar, Pedro, además de su fe, ¿no? ¿Logró caminar sobre las aguas porque no tenía miedo? La cara de Ale. Muy bien. No, no, sí tuvo miedo. Tuvo mucho miedo, estaba atemorizado, estaba aterrado, pero tuvo valentía. Y esto es algo que también quiero que te lleves hoy. ¿Sabes qué tienen en común una persona valiente y una persona cobarde? Que los dos tienen miedo. Ambos sienten el mismo miedo en la misma situación. Yo siempre pensaba la cobardía y la valentía como dos polos opuestos, ¿no? Como pensaba la persona valiente con la imagen del superhéroe que está volando con la capa, todo musculoso, con la sonrisa grande, sin temor alguno. Y me lo imaginaba el cobarde como el flaquito que está así temblando, como el de Intensamente, está tipo todo flaquito temblando del miedo. Y la verdad es que no, el valiente y el cobarde son mucho más parecidos que lo que son de diferentes, porque los dos sienten miedo, pero solo hay uno que se anima a actuar a pesar del miedo. La valentía no es ausencia de miedo, sino es actuar a pesar de él. Cuando digo esto, ya lo sé, lo iba a poner, pero es el meme del hombre que le está diciendo al periodista. Pero sí, es sentir miedo, pero actuar igual. No hay una regla que vos solo tenés que actuar cuando no sentís miedo. No, las cosas las podés hacer igual, pero con miedo. Y es re difícil. Pero no, que el miedo no sea, puede ser una traba en tu vida, puede ser algo que te haga dudar, que te haga temblar, pero no puede ser un obstáculo completo en tu vida. Y Dios, fíjate con los versículos que leímos y con los pasajes que leímos, Dios y Jesús nunca llamaron a personas valientes. Siempre eran las personas menos esperadas. Los discípulos eran personas comunes y corrientes, con oficios de pescadores, gente lo más común del mundo. Y Jesús después los capacitó. Entonces, no creas que tenés que ser perfecto, valiente, saber un montón para ser llamado por Dios y para cumplir el plan que tiene para su vida. Él solo busca tu disposición. Y también acordate que Dios camina con vos en tus inseguridades, que tus debilidades no te hagan pensar que no sos usable en las manos de Dios. Él siempre nos va a acompañar, pero nos va moldeando y nos va fortaleciendo en nuestro carácter. Y así como les mostraba versículos de no tengas miedo, hay un montón que te mandan también a ser valiente, como el recordatorio de, ok, no tengas miedo, pero también tenés que ser valiente. Esta situación que no te domine, pero vos también tenés que dar ese paso de fe. No te desanimes, Dios va a estar con vos, tenés que ser fuerte, tenés que ser valiente, no tengas pánico, Dios es mi salvación, mi luz, ¿por qué tengo que temer? Estén alerta, permanezcan firmes,
sean valientes y fuertes. En Dios pongo mi confianza. ¿Por qué voy a tener miedo? Hay muchas preguntas, ¿no? Como, ¿y esto por qué me tiene que dar miedo? Otra vez, ¿no? Como la lógica de Jesús, como, ¿por qué tienen miedo? Si Dios está conmigo. Eh, y creo que muchas veces cometemos este error de creer que cuando pasamos por situaciones de tribulación y de temor, eh, cuando nos pasa algo malo, pensamos como, uy, ¿qué hice mal? Como, y Dios, ¿por qué me haces pasar por esto? Si estoy haciendo lo que vos me pedís, sirvo en la iglesia, no le hago mal a nadie, soy buena hija, hago todos mis deberes, ¿por qué me estás castigando? ¿Por qué me haces pasar por esto? Y Dios muchas veces nos hace pasar por situaciones de miedo justamente por esto, porque nos pone a prueba nuestra fe. Y solo en esas situaciones a veces aprendemos realmente a conocer a Dios y a poner a prueba nuestra fe, ¿no? Como Pedro nunca hubiese caminado sobre el agua si no se da el contexto de la tormenta. Nunca se hubiese dado. Pedro tenía que pasar por la tormenta, ir con la barca, que sean las 3 de la mañana, estar muerto de miedo, verlo a Jesús. Y solo a partir de esa situación se dio que caminó sobre el agua. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Como si nosotros decimos confiar en Dios. Bueno, Dios te dice, te voy a hacer pasar por esta situación, a ver si realmente confías en mí. Y en el Salmo 23 dice, aun cuando yo pase por el valle oscuro, no voy a tener miedo, porque vos vas a estar conmigo. Y este versículo es re importante, como el versículo no dice, hipotéticamente, si el día de mañana paso por una situación de dificultad, yo creo que voy a... No, vos vas a pasar por situaciones que van a ser valles muy oscuros. Pero no te preocupes porque Dios va a estar con vos y no te va a faltar nada y te va a cuidar. Y, y bueno, además de esto de no tener miedo, quiero alentarte hoy a que seas valiente, a que reconozcas esos miedos que tenés, que a veces medio que los ponemos en una cajita, no le damos mucha bolilla, o los negamos, los escondemos. Amígate con ellos, entre comillas, ¿no? Poneles un nombre, reconocelos, ok, esto es lo que me pasa, yo con esta situación me pongo nerviosa, me tiemblan las manos, pero tengo que entender que este miedo a mí no me va a vencer, no me va a dominar. Recordá también que tenés un Dios re grande, que siempre está con vos, que Jesús está en tu barca, está con vos en medio de la tormenta. Y que si estás atravesando por una situación difícil y de temor, acordate que es porque Dios sabe que vos podés con esa situación, que tenés la capacidad de pasarlo. Dios no va a poner una situación en tu vida que vos no seas capaz de tolerar. Y eso es re importante recordar. Y para ir terminando un poco, tenemos el momento doquimazo. Para los que no saben, a principio de año, Guido tuvo una serie de mensajes tituladas Doquimazo. Para los que no saben, Doquimazo significa probar, examinar y discernir algo para determinar su autenticidad o su valor con la voluntad de Dios. Y Guido había traído una máquina para contar billetes y daba este ejemplo, ¿no? Como cuando vos pasas el billete por la máquina automáticamente te dice si el billete es falso, si es verdadero, o... Pero bueno, la prueba de que el billete pasa por la máquina y a partir de eso se prueba el valor o la autenticidad del billete. Y me quedé pensando un poco, ¿no? Como en este concepto de los billetes y el ejemplo que nos trajo Guido. Y me ponía a pensar que en el mundo hay muchísimos billetes falsos, muchísimos, siempre circulando. Y bueno, en los bancos, los empleados o los banqueros tienen que estar listos al momento de recibir billetes para saber cuáles son los falsos y cuáles son los verdaderos. Y uno pensaría que por ahí la metodología o la capacitación para aprender cuáles son los falsos es justamente estudiando los miles de modelos de billetes falsos que hay. Y la verdad es que es todo lo contrario. A los banqueros los capacitan enseñándoles bien solo un modelo, que es el verdadero, el auténtico. Estudiando perfectamente de punta a punta el billete auténtico con su diseño, con su color, con los números. Pero a simple vista. Y otra vez con ayuda de mi amigo Chad,
Le pregunté, ¿cuántos tipos de miedos hay, no? Como me surgía la duda, como ¿cuántos hay entonces en el mundo? Y me contestó que fobias clínicas de las que leíamos al principio del mensaje hay entre 400 y 500, encontrados por profesionales y psiquiatras, que es una banda. Miedos universales o comunes hay entre 20 y 50, y miedos subjetivos o personales hay ilimitados. Y yo veía como esto y decía, che, un bajón, como 500 fobias, 50 miedos universales o comunes. Y me está diciendo que miedos míos personales hay ilimitados, como me da miedo la cantidad de miedos que hay. Y pensaba, ¿no? Como, sí, ¿cómo se llamaba? Miedo al miedo. Ese, miedo al miedo tengo. Y yo vi esto como, che, ¿qué hago con esto? Como, entonces cada miedo que yo tengo que estudiarlo, lo tengo que analizar, tengo que ver cómo lo controlo, darle todo mi tiempo, mi atención a cada miedo que yo tengo, porque pueden ser un montón. Y así como un banquero no necesita estudiar todos los billetes falsos para reconocer el verdadero, vos no necesitas entender todos los miedos para vencerlos. En medio de un mundo que está lleno de situaciones que te generan temor, vos solo necesitas conocer una cosa, que es Dios y su amor y su palabra, su propósito y su promesa para tu vida. Cuando eso en tu vida está claro, cuando tu mirada está fijada en Él, como hizo Pedro con Jesús cuando caminaba sobre el agua, todo lo demás se va a revelar como una mentira, sin poder. Entonces, cuando venga un miedo tuyo, del futuro, del rechazo, eh, interpersonal, a no ser suficiente, a perder a alguien, cuando te vengan las mentiras del enemigo que te digan como, che, no podés con esto, o Dios no te está escuchando y no te va a ayudar con esto, o no vas a poder, vos tenés que sacar, así como te decía antes, ¿no? Sacá eso negativo, esos pensamientos, y enfócate en lo único verdadero, que es Dios. Como te decía antes, Dios no es mentiroso. Entonces lo que Él promete lo cumple. Vos te tenés que enfocar en eso, en lo verdadero. Y, y bueno, para terminar, no lo traje, pero les dejo como tarea. Hay una canción de Hillsong que es re linda, que se llama Por su gracia, y el coro dice, ¿cómo decía? No olvidé. No. Ay, chicos, se me fue. Eh, pero antes de eso, se me puso en blanco. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré mi, iba a decir mi ancla firme está en él, se me mezcló de Minecraft, mi esperanza está en él. Y los invito a que hoy o en la semana, que se tomen, son 2, 3 minutos la canción, que la escuchen, porque es este recuerdo, ¿no? Como, ok, voy a pasar por situaciones, pero no voy a tener miedo, yo voy a ser valiente, porque mi esperanza está en él. Así que bueno, chicos, los aliento a eso, a que ante las situaciones que se vengan, que otra vez es re normal que ante situaciones así uno tenga miedo, se atemorice, pero recordar que eso a mí no me domina, que Jesús está de mi lado, está en mi barca y que me acompaña, y que en medio de la tormenta aparece caminando, medio raro, medio blanco, pero yo si doy ese paso de fe puedo llegar a alcanzar muchísimas cosas más.